Buenos días a los alumnos de la Comisión A y Comisión B de Técnicas de la Comunicación Oral y Escrita de esta carrera online. Se me ha ocurrido que esta es una buena ocasión para compartir algunas ideas, como si estuviésemos en un aula. Verdaderamente ya hace un tiempo que transitamos con intercambios de correos y hasta con nuestros grupos de WhatsApp, mensajes orales o escritos, pero como ya a estos tiempos ustedes han hecho las lecturas requeridas de la unidad 1, es decir, el capítulo 1 del Manual de Escritura Judicial y los capítulos 1 y 2 del Manual de Oralidad, entiendo que es una buena ocasión para compartir algunas reflexiones más profundas al respecto, basándome también en que me han hecho algunas consultas individuales y algunas otras colectivas que han sido enriquecedoras. De modo que las vamos a tratar de hacer comunes. Yo no quiero, sin embargo, dejar de insistir en algo que en la presentación ya dije. Este es un tiempo histórico indudablemente complejo, que nos tiene turbados individual y colectivamente. Pero justamente creo que por eso, porque es un tiempo que nos atraviesa extraordinariamente a todos, es que se justifica que seamos más fuertes, más firmes en nuestros objetivos y en nuestros propósitos, y que tener por delante un desafío como este, el de una carrera universitaria, es una de esas formas de manifestación de fortaleza. Primero, habrán advertido que los contenidos de la unidad 1 del programa están focalizados o centralizados en la lógica de la oralidad, es decir, de la oralidad como fenómeno comunicacional. Sin embargo, también tuvimos que compartirles un texto primario de escritura, porque siendo esta asignatura Técnicas de la Comunicación Oral y Escrita, es inevitable comenzar por discernir diferencias panorámicas fundamentales, rasgos de identidad que hacen justamente al reconocimiento de las características propias, por un lado de la oralidad y por el otro lado de la escritura como manifestaciones del lenguaje. Por ello, hicimos esta oferta doble en este inicio. Por tanto, yo al primer capítulo de escritura lo voy a mencionar muy genéricamente ahora, porque ese tema, el de la escritura, va a ser propio de las futuras unidades. Habrán advertido también seguramente, creo que este ha sido un dato común, que el capítulo del Manual de Escritura Judicial probablemente haya resultado un tanto más complejo que los dos capítulos de oralidad que han tenido a su disposición. Si esto les ha resultado así, es bueno, porque en realidad lo que se ha cumplido es la conclusión lógica que sostenemos en la asignatura y que nos aportan los textos, de que la escritura es un mecanismo más complejo de manifestación del lenguaje. Decir por escrito, construir discurso escrito, conformar textos escritos requiere de un aprendizaje más sofisticado, de reglas, de normas, de criterios, que el de la oralidad. La oralidad es una forma más natural como vía de comunicación entre las personas humanas. Es decir, no hay una escuela de oralidad en los inicios de la vida de una persona. Es su entorno familiar o social el que lo lleva a heredar esa práctica. La escritura, sin embargo, requiere de largos procesos, incluso de escolaridad, procesos formales que son graduales y que probablemente no acaban nunca, porque la escritura como mecanismo, que además es dinámica, como todo el lenguaje, va adquiriendo formas cada vez más sofisticadas de realización. Bueno, y además tanto el lenguaje oral como el lenguaje escrito, si uno lo piensa como un lenguaje de especialidad, y el de ustedes como profesionales lo es, porque los lenguajes profesionales, los lenguajes científicos, los lenguajes de un abogado, de un contador, de un médico, pero también de un corredor inmobiliario, de un martillero público, de un administrador de consorcios, son lenguajes de especialidad. Bueno, esos lenguajes requieren también de un aprendizaje distinto al aprendizaje que realizamos de las reglas de la escritura tradicionales, de la gramática, de la semántica, de lo que ustedes han hecho en la escuela, por ejemplo, cuando han hecho lengua, o castellano, o lengua y literatura. Sobre esa base, que es el lenguaje común, el idioma que compartimos, se construyen los lenguajes de especialidad.
Esto es un poco lo que nos plantean los capítulos que les hemos dado para leer. Un rápido panorama explicativo del capítulo 1 de escritura jurídica que les hemos planteado. Primero empieza el texto diciendo la lingüística como una disciplina instrumental. Esto es clave. El lenguaje todo, oral, escrito, gestual, nosotros lo planteamos como un instrumento, como una herramienta para comunicar, para llegar a un otro, individual o colectivo, para cumplir un propósito, que puede ser diverso, convencer a un cliente de contratar, resolver una reunión compleja de asamblea de propiedad horizontal, llegar al mejor fin, al mejor precio posible en un remate ganadero. Es decir, el lenguaje como un instrumento para. Y por eso en muchas ocasiones las primeras partes de estos libros nos plantean que la palabra es creadora. Nos dicen, si las cosas no son mencionadas, no existen. Claro, simbólicamente es así. Si yo les digo a ustedes, saben que yo tengo un caballo, inmediatamente ustedes, ahora, en este momento, se abstraen y piensan en ese cuadrúpedo, en ese equino. Alguno lo pensó marrón, otro blanco, otro tordillo, pero pueden pensarlo, porque en nuestra cultura ya se está identificada la cosa con el fonema o con la palabra que la identifica. Por eso decimos que la palabra crea realidades, construye realidades. Y cuando la palabra es articulada con otras y con esto se conforma un texto que quiere decir tejido, ¿no? Como un engranaje articulado, en este caso de palabras, si es escrito de oraciones o de párrafos, y si es verbal, por supuesto, de oraciones vertidas, verbalizadas, etc., ese texto tiene un sentido, que es comunicar. Ahora, esa comunicación puede tener distintos objetivos. Ordenar conductas, la norma, prevenir conflictos, sancionar, conciliar, mediar, contratar, bueno, por supuesto, múltiples finalidades. Entonces, el lenguaje como una disciplina instrumental es lo primero que nos dice el texto. Y luego, la diferencia entre lenguaje oral y lenguaje escrito, y la escritura como técnica adquirida. Esto que dijimos tantas veces y que me parece que no es complejo de interpretar. La escritura es una técnica, primero, por lo tanto requiere de ciertas reglas de manejo para poder ser realizada exitosamente. ¿Cómo manejar un coche? Es una técnica que usted tiene que aprender, le tiene que enseñar qué pasa con el embrague, con el freno, con los cambios. ¿Sí? La escritura como una técnica adquirida. Y es una técnica porque requiere de un conocimiento de reglas, de pautas, de signos, de símbolos, en donde estemos todos de acuerdo. Por ejemplo, todos estamos de acuerdo que la coma significa un parate y que luego algo va a continuar. Todos estamos de acuerdo que el punto y aparte significa separar una idea de otra. Todos estamos de acuerdo que las comillas significan que yo estoy citando otros dichos. Todos estamos de acuerdo en que el signo de admiración quiere enfatizar algo. Bueno, entonces estos consensos tienen que ser aprendidos, estas reglas sofisticadas tienen que ser aprendidas, por eso decimos que la escritura es una técnica adquirida. Luego decimos que el derecho y la lingüística, es decir, el lenguaje y el derecho, pueden tener un abordaje interdisciplinario. ¿Por qué decimos esto? Porque nosotros decimos que lo jurídico se nutre de muchas otras disciplinas. No es un lenguaje que sea 100% autónomo. Se nutre de lenguajes de la sociología, de la psicología, de aportes de la política. Hago una aclaración aquí haciendo un paréntesis. Estos son textos o manuales que hablan del discurso jurídico, porque lo que ustedes van a hacer en sus profesiones está íntimamente vinculado a ese lenguaje. El mundo del corretaje inmobiliario es un mundo jurídico. Contratos, escrituras públicas, leyes de locación, derechos reales, derechos personales. El mundo del martillero, el mundo de la administración de consorcios, el derecho real de propiedad horizontal. Es decir, está todo regulado y por tanto están íntimamente vinculados al derecho, comprenden. Por eso su lenguaje es un lenguaje específico y es un lenguaje del amplio campo del derecho. El derecho no solo es el mundo de los abogados, sino de muchas otras disciplinas que dan vueltas, orbitan en el territorio de lo jurídico. Entonces, esto de la interdisciplina. Piensen ustedes cuánto hay, por ejemplo, de manejo de grupo para resolver exitosamente una asamblea, de conocimiento psicológico, de marketing para una buena empresa inmobiliaria, de oratoria y de casi de teatralización para un buen martillero. Entonces, indudablemente que requiere de una interdisciplina
en este sentido. Y luego, para ir cerrando un poquito la cuestión del manual de escritura, se plantea la cuestión del tecnolecto. ¿Qué es el tecnolecto? ¿Qué quiere decir la palabra tecnolecto? La palabra tecnolecto quiere decir lenguaje técnico. Y esto es así. En todo lenguaje de especialidad, en todo lenguaje científico, nos valemos de tecnolectos, que son las palabras técnicas que significan algo específico dentro de nuestro discurso. Es un lenguaje de especialidad. Por ejemplo, lo tiene el médico cuando habla, que si habla con otro médico parece que habla en una jerigonza que no entendemos, porque utiliza el tecnolecto, el lenguaje técnico. Pero también lo usamos los corredores. Si un corredor le dice a alguien, por ejemplo, el locador dejó la seña, es un lenguaje técnico. ¿Quién es el locador? Todo el mundo no tiene por qué saber lo que significa la palabra locador. O el mandatario. Soy el mandatario de tal persona. ¿Comprenden? Es decir, hay un lenguaje técnico y el tecnolecto es esto. Es muy interesante porque, por ejemplo, en el lenguaje escrito, que ya lo veremos en su momento, hay que ser precisos, claros, lo más concisos posibles, pero contundentes, porque el lenguaje escrito queda fijo y luego puede ser ventilado y hay que interpretarlo y puede ser una prueba. Entonces, el tecnolecto sirve muchas veces para dilucidar. El uso de las palabras adecuadas técnicamente sirven mucho para esto. Ya veremos en su momento, cuando veamos escritura, la importancia. Pero también en la oralidad la tiene. ¿Comprenden lo que digo? A ver, se puede hablar de cualquier manera. Yo no puedo decir en un remate de la mitad indivisa de un inmueble, vengo a vender la mitad de una casa. Yo lo puedo decir en la cafetería. Pero si yo tengo que publicar el edicto, tendrá que decirse se subasta el 50% indiviso de un inmueblecito. Es un lenguaje técnico. Yo puedo decirle a alguien verbalmente te alquilo mi casa, en un lenguaje casi coloquial, pero a la hora de formalizar el acuerdo tendrá que ser un contrato de locación que dirá quiénes somos, quiénes son las partes, que en adelante el locador y la otra parte en adelante el locatario y quiénes son los garantes. Es decir, hay todo un tecnolecto, un lenguaje técnico que le pone cientificidad al asunto. Si vamos a los capítulos de oralidad, a los 2 capítulos primeros de oralidad, del manual que les hemos ofrecido en esta ocasión, que me parecen un poquito más sencillos, pero vemos. Primero que entonces, como dijimos, el lenguaje oral aparece como un lenguaje natural, en el sentido de que es propio de toda persona humana en el seno de la comunidad en la que se desarrolla, en la que nace, en la que se educa, en la que es criado, y por lo tanto el lenguaje oral aparece como una manifestación de ese lenguaje. Por supuesto, salvo algunas personas que pudieran tener alguna dificultad neurológica o del habla, que en todo caso también se podrán manifestar por otro tipo de mecanismos, incluso el lenguaje gestual, el lenguaje no verbal, pero que es gráfico, etc. Pero básicamente el lenguaje oral es un lenguaje natural en este sentido. En este sentido. Luego, nosotros hablamos, y también esto sirve para la escritura, y en el manual de escritura está mucho más establecido, que cuando uno emite un mensaje lo hace en un contexto. Siempre el que construye un mensaje oral o escrito no solo es el emisor de ese mensaje, sino que el otro lo interpreta y que aquí juegan los contextos, es decir, las circunstancias, el ámbito en el que la situación en el que estos mensajes son construidos. Y por eso hablamos de que además del lenguaje utilizado, hay contextos lingüísticos y extralingüísticos. Por ejemplo, si usted ve que el presidente de la Nación va a dar un discurso, y cualquiera de ustedes pudo haber visto hace varios días estos, bueno, él da un mensaje, lo que él dice. Luego está el contexto lingüístico. ¿Qué interpreta usted de lo que dice? ¿Qué finalidad quiere? ¿Por qué lo dice en ese tono? ¿Por qué se vale de un gráfico? Pero luego está el contexto extralingüístico. Lo hace en una mesa donde al lado tiene al gobernador de tal provincia, la provincia de Buenos Aires, y al lado al jefe de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué quiere decir ese? Y entonces usted puede empezar a interpretar un mensaje político allí. Ya no es el mensaje del lenguaje que él utiliza, que es vamos a estar en cuarentena sino que además hay todo un mensaje allí extralingüístico, por el contexto, por el ámbito, las circunstancias, etcétera, en las que se realiza el discurso. En este sentido, cuando uno avanza en el lenguaje oral, se encuentra con algunas características que lo identifican y que por supuesto también lo diferencian de la escritura. El lenguaje oral es un lenguaje de inmediatez, en principio está planteado para surgir y en ese mismo momento causar su efecto. Implica originariamente a que los interlocutores estén presentes. Es un lenguaje también que no da lugar a poder ser revisado. Lo dicho está, diríamos. Luego usted lo puede corregir.
pero está dicho. En cambio, en el lenguaje escrito usted puede corregir antes de que se publique las veces que quiera. El lenguaje oral, además, implica que también es dinámico en el sentido de que yo genero en el otro y voy reconstruyendo mi mensaje si quiero, porque veo en el otro la reacción, sus gestos ante lo que me escucha, su intriga, su consenso, su asentimiento. Y entonces es un lenguaje que se puede ir reconstruyendo a medida que lo vamos generando. El lenguaje oral es fundamental para las finalidades de las carreras que ustedes han elegido hacer. Los van a utilizar todo el tiempo. Y el contexto extralingüístico ni les cuento. ¿Dónde van a recibir al cliente al que le van a ofrecer el contrato? ¿Les conviene en su oficina o les conviene llevarlo de entrada al departamento que ustedes quieren mostrarle? Usted elaborará su estrategia. ¿Conviene directamente ir allá porque eso lo va a impactar y ese es el contexto que me conviene? ¿O me conviene este contexto de mi oficina y una vez que hayamos establecido confianza y certeza, después vamos a ver la cosa? Es una cuestión que usted tiene que evaluar. Entonces, el lenguaje oral tiene mucha importancia en este sentido. Y luego, el manual, de un modo bastante, me parece sencillo, habla de lenguaje oral espontáneo, si encuentros que no son programados, y da ejemplos, un saludo, una charla que se puede dar en una aula, en una esquina, en un café, o los encuentros que son programados, como este que yo estoy programando para ustedes, o lo que podría darse en un aula, o en una justamente cita con su cliente, o en una asamblea de propiedad horizontal, o en un acto de remate, que donde la oralidad aparece como un lenguaje comunicacional de encuentros programados. Es decir, son situaciones diferentes de comunicación oral. Hay situaciones espontáneas y situaciones no espontáneas de comunicación. Y además la comunicación oral se puede realizar en distintos ámbitos. En el ámbito administrativo, en el ámbito judicial, en el ámbito artístico, en el ámbito periodístico, en el ámbito de los negocios. Es decir, en distintos ámbitos se pueden realizar distintas formas de oralidad. Y luego aparecen diversas formas de manifestaciones de la oralidad. Hay muchas, pero con el manual hemos querido señalarles 3 o 4 fundamentales. La conversación primero, que usted la va a tener y muchas veces. Una conversación implica un grado alto de informalidad. Usted puede incluso citarse en un café con un potencial cliente, conversar, conocerse, entrar en confianza. Se diagnostican mutuamente, usted sobre todo, que es el interesado profesional. La charla, la conversación. La conversación en principio no tiene roles preestablecidos, es lo que usted hace con sus amigos cuando va a un cumpleaños, cuando van a comer a una pizzería, y entonces allí... Pero también es bueno para el observador, si yo pudiera observarlos a ustedes 10 o 12 sentados en una conversación, podría detectar cosas. Por ejemplo, quién es más extrovertido que otro, quién centraliza un rol, quién asume el control de la cosa. Piensen qué importante esto en una asamblea de propiedad horizontal, donde hay 20 o 25 propietarios reunidos y usted ya tiene identificado después de la conversación, antes del inicio de la reunión, quién es el que va a hablar siempre, quién es el que los otros siguen, quiénes no participan o son callados, quién está callado pero de algún modo es importante su presencia. Es decir, es muy importante el análisis de la conversación como mecanismo de oralidad. Luego el debate. Ya el debate significa que está programado, si vamos a debatir o nos han invitado o nos hemos propuesto o nos han convocado a hacerlo, el debate es un ámbito que podría ser, por ejemplo, en una asamblea de propiedad horizontal. Vamos a debatir una propuesta de remover o no al administrador, de cerrar o no con rejas el edificio, de contratar o no seguridad privada. Y habrá argumentos de un lado y del otro, y habrá que ver quién convence a quién y quién no, y esto ya significa fundamentos de postura, significa firmeza, a lo mejor si es colectivo el debate significa el hallazgo de alianzas. Bueno, el debate tiene otro propósito, no es tan horizontal como la conversación, el debate se propone fincar una idea, centrarla y tratar de convencer al otro de esa idea. Y luego aparecen, por ejemplo, los monólogos, dice el texto también, que también son textos elaborados. Si hablamos de monólogos es porque uno es el que habla y hay otro destinatario que es el que recibe el lenguaje, el mensaje oral. Una conferencia, el sermón en una misa, una clase es en ese sentido un monólogo. No quiere decir que los destinatarios no interactúen. Pueden hacerlo. Pueden hacer a lo mejor una pregunta al final o durante. Interactúan con sus gestos. Si yo estoy dando una clase y veo que usted se mira el celular, seguramente me va a enojar y además me va a alertar de que algo está pasando con el interés sobre el tema o sobre mi estilo. Entonces, el monólogo es interesante en este sentido. Es muy importante, por ejemplo, un administrador de consorcios probablemente monologue primero para poner el tema en valor de lo que se va a debatir.
Un bartillero también va a monologar primero seguramente proponiendo qué es lo que tiene para ofertar y cuáles son las reglas de lo que va a ser esa puja. Entonces, indudablemente aparecen formas monologadas que son no espontáneas, sino elaboradas de discurso. Esto también me lleva, por ejemplo, a plantearme que el lenguaje oral puede distinguirse entre aquel que está pensado de modo espontáneo, es decir, surge, o el que está pensado como un texto escrito para ser oralizado. De modo que yo pretenda que no se note, es decir, preparo mis notas pero no las leo. Armo mi guión, pero no lo leo, como el actor en el teatro. Lo que él dice oralmente está programado por escrito, pero la verdad que no se trata de eso, se trata de que él lo actúe de modo tal de que no sepamos que está escrito. Y hay otros discursos orales en donde la escritura es puesta en oralidad de manera notoria. Yo leo mi discurso. Usted lee el acta de asamblea antes de ser firmada. Es un discurso escrito que usted oraliza. Y no hay ninguna trampa en esto. Sabemos que tiene que ser así. Se lee el contrato antes de que lo firmen las partes que están presentes en su inmobiliaria. Un discurso escrito, un texto escrito que está pensado para ser oralizado, es decir, para ser puesto en palabras verbales, orales. Entonces, interesante también de ser señalado. Luego decirles que hay otro tipo de verbalizaciones. Por ejemplo, nosotros decimos que la oralidad tiene también que tener en cuenta si va a ser una actuación de persona a persona, es decir, en un mano a mano, donde entonces hay un emisor y un receptor que pueden ser dinámicamente a la vez uno y el otro. Yo digo y el otro escucha, el otro dice y yo escucho. O una oralidad para un grupo, para una audiencia. No hace falta que sea un teatro de 65, 70 o 100 personas. Pueden ser 8 los que están allí, hermanos de un campo, quieren ver si lo arriendan o no, para lo que usted discurre como corredor inmobiliario. Entonces, formas distintas de pensar el lenguaje de la oralidad. Y luego decirles que también el mundo de la oralidad se nutre de otras formas de lenguaje, como puede ser el lenguaje gestual, tan importante como el lenguaje que se verbaliza. Básicamente la gesticulación, la gestualidad del cuerpo, sobre todo de los miembros superiores y de los gestos faciales. La cara es la mayor emisora de mensajes, ¿verdad? La alerta, el bostezo. Pero también hay consensos gráficos. El lenguaje gestual puede acompañar al lenguaje verbal para fortalecerlo. Yo ven ustedes que gesticulo mucho. Si usted me viera en un aula en vivo, yo soy como un actor. Y entonces gesticulo y afirmo, y a usted lo contengo, tanto por lo que digo como lo que digo con mi cuerpo. Y usted me sigue. Y a veces el lenguaje verbal suple al lenguaje escrito. Perdón, al lenguaje, el lenguaje gestual suple a veces al lenguaje verbal. No lo complementa, sino que directamente es el lenguaje gestual el protagonista. Por ejemplo, yo diría a usted, bueno, claramente la ley dice que al que no paga se le van a embargar sus bienes. Así que yo con ese gesto estoy diciendo a lo mejor, pero será. Es decir, pero pasa en la práctica. No paga impuestos. Sí, estoy contradiciendo, no, estoy complementando, más o menos, pero además estoy diciendo algo autónomo con el gesto. Estamos terminando, ¿no es cierto? Yo sé que falta poco. Entonces estoy diciendo además con los gestos, pero espéreme un minuto. Es decir, el lenguaje gestual tiene estas posibilidades de realización, que son maravillosas. El lenguaje gráfico también lo tiene. Si yo veo en la calle una letra E mayúscula con una raya que la cruza, digo, acá está prohibido estacionar. El lenguaje gráfico tiene una cantidad de posibilidades. Vean ahora en el mundo, por ejemplo, de las redes, del WhatsApp, los iconos, ¿no es cierto?, que tienen una cantidad de manifestaciones que pueden reemplazar casi directamente al lenguaje escrito o verbal, y que el que lo recibe lo interpreta de esa manera, con lo cual hay un consenso en esta interpretación. Eso me parece que también es fundamental en ese sentido. Hay que saber que lo que uno dice tiene que ser claro, verbalmente, oralmente hay que ser claro.
hay que ser coherente en la hilación de lo que digo, de modo de no perder al otro. Tengo que tener en claro mis propósitos también. Tengo que tener firmes cuáles son mis objetivos con lo que me propongo decir, para qué lo digo, sobre todo cuando estoy en una actuación profesional como la que ustedes van a tener, y entonces en ese sentido el lenguaje oral tiene que ser sumamente cuidado y probablemente, convenientemente, programado. Se habla de fluidez en el estilo. Y la verdad que el estilo lo van a tener cada uno de ustedes. Hay gente más mesurada que usted dice es un placer escucharlo y uno se queda como que es un bálsamo, ¿no? Una paz. Otros que son más de stand-up casi, ¿no? Que ganan por su puesta en escena de lo que dicen. También hay otros que deben saberlo, si son voces estridentes o si son en realidad monocordes y por lo tanto generan una duermevela en el que los oye. El lenguaje verbal tiene que evitar repetirse a través de muletillas. Si yo en este video estuviese diciendo cada 20 segundos entonces como vamos a ver, esas muletillas son taladrantes, son perturbadoras y además deslucen, desmerecen, oxidan casi al discurso que yo quiero generar y a los fines que me he propuesto en este sentido. Entonces un poco estas son las finalidades que nos hemos fijado básicamente en estos dos capítulos. Por supuesto que hay mucho más para decir, pero yo creo que con esto es un buen aporte que hacemos a los dos primeros capítulos de esta unidad, que va a ser muy útil, debiera ser muy útil como herramienta para el desarrollo de vuestras labores, de vuestro trabajo profesional. Espero que así sea. Buenos días.